Bendecidos hermanos, mi nombre es Rubén y hoy quiero compartir con ustedes de fe, pero quiero compartir de fe en Dios. ¿Ya? Primero quiero comenzar orando y para comenzar a orar quiero tomar una cita de la Biblia, Hebreos 5:11, ¿ya? Que dice: acerca de estos tenemos mucho que decir y difícil de expresar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Quiero empezar orando y declarando y también dando gracias al Señor, porque Él abre los entendimientos, los oídos del entendimiento, los oídos espirituales, para poder entender lo que hoy Él ha traído para nosotros. Así que quiero darte gracias, Padre, Señor, porque Tú abres, Señor, nuestros oídos, Señor, para traer esta palabra que fortalece, que edifica, Señor, y que reafirma, Señor, los fundamentos, Señor, de la fe. La base, Señor, para el creyente, Señor. La base para un hijo de Dios, para un cristiano. Así que te damos gracias, Señor, y bendecimos, Señor, a todas las personas que están viendo este mensaje. Amén. Bueno, primero quiero empezar hablando de un tema. Las doctrinas fundamentales son la base para el creyente, son la base para el cristiano. Y quiero que vayamos al Hebreos 6, Hebreos capítulo 6, versículos del 1 al 3. Y dice: por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si en verdad Dios lo permite. Aquí se nos enseña sobre los fundamentos de la fe del creyente y se nos nombra de uno en uno cuáles son ellos. Hoy día, bueno, vamos a hablar de fe y quiero comenzar diciendo que la fe es acción y esta fe viene por el oír la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios y nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cómo es que podemos oír su palabra? Y hay formas de oír su palabra. Una de ellas, por ejemplo, es cuando vamos a la iglesia, cuando escuchamos la prédica de los líderes, de las personas que están enseñando un día miércoles, un día domingo, de este tipo de mensajes, por ejemplo, vía internet, por la situación en la que estamos pasando hoy día en el mundo. Son formas en las que nosotros podemos escuchar su mensaje y eso va a traer fe a nosotros. Otra forma en la que uno escucha la palabra de Dios para poder así activar la fe en nosotros es cuando leemos la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Nosotros conocemos la Biblia como la palabra de Dios y aquí Dios habla a las personas, Dios habla a quien busca y a quien desea ser guiado. Y otra forma en la que Dios también habla es cuando nosotros oramos. Cuando nosotros estamos orando, estamos hablando a Dios. Y en una oración, uno habla, Dios escucha, y después uno calla y Dios habla. El Espíritu Santo ahí nos puede guiar, nos puede decir, nos puede ir guiando hacia dónde tenemos que movernos, o qué estamos haciendo mal y de qué debemos arrepentirnos para poder continuar. Son formas que nosotros tenemos para poder oír la palabra. Y dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios, y esta palabra la podemos oír en diferentes lugares. Esto también trae y provoca fe en nosotros. El oír la palabra de Dios provoca el creer. Quiero que vamos a Corintios, Segunda de Corintios
capítulo 4, versículo 13. Dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y que dice que todos tenemos el mismo espíritu de fe. Significa que nosotros tenemos la misma fe, porque creemos en el mismo Dios y hay un mismo espíritu para nosotros. También se nos dice que tenemos la misma cuota de fe o la misma cantidad de fe. No es que uno tenga más fe que otro, sino que algunos ejercitan la fe más que otros. Esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque como la fe viene por el oír, es necesario estar constantemente escuchando de Dios. Es necesario estar constantemente instruyéndose. Porque si nosotros dejamos de instruirnos, nuestra fe se atrofia. Pensemos que la fe es como un músculo. Si tú, por ejemplo, caminas todos los días te mueves y sales a caminar, no digamos que te ejercitas, sino que caminas. Pero si un día a otro dejas de caminar, por un largo tiempo dejas de caminar, lo más seguro es que tus músculos, tus piernas se atrofien. Eso significa que cuando quieras volver a caminar, va a costar. Te va a costar. Y vas a tener que volver a fortalecer. Y es lo mismo que ocurre con la fe. Porque cuando uno deja de buscar de Dios, cuando uno deja de instruirse, deja de tener comunión con los hermanos, o participar de las reuniones en la iglesia, o simplemente orar, cuesta entonces volver a tener esa comunión. Por eso es necesario ejercitar esta fe, ¿ya? La misma fe que tenemos todos, pero es necesario que la vayamos ejercitando. Pero también dice en el versículo, conforme a lo que está escrito, y dice creí, por lo cual hablé. Y quiero resaltar esto porque denota una voluntad. Dice creí, y en el versículo 3 de Hebreos 6 dice, y esto haremos. Y eso denota voluntad. Si a mí me dicen que alguien pagó una deuda que yo debía, obviamente en mí viene unas ganas de querer saber quién pagó mi deuda y cuáles fueron las razones para hacerlo. Hay una motivación. A mí no me sirve ir a la iglesia y escuchar la palabra y no creerla, porque obviamente no va a hacer nada en mi vida. Voy a la iglesia, escucho, pero no la creo. Entonces eso no va a hacer nada en mi vida, no va a hacer ningún cambio, porque estoy siendo incrédulo ante lo que Dios ha hecho en mi vida y ante lo que Dios ha hecho con la humanidad. Estoy dudando y no estoy creyendo. Y eso no va a traer fe, no va a provocar fe en mí. Es necesario que nosotros busquemos de corazón escuchar las razones que Dios tiene para nosotros. Y un punto importante, yo creo que no debemos ignorar, que tiene que estar esa pasión, esas ganas, esa hambre, esa sed de querer buscar todos los días más de Dios. Porque eso va a traer para nosotros un fortalecer de nuestra fe. La fe que se ejercita, obviamente trae una consecuencia, y es muy buena, y esa es cuando uno declara. Volviendo al ejemplo, si alguien me dicen a mí de que alguien pagó esa deuda, obviamente quiero conocer a esa persona. Y si esa persona me dice, oye, yo lo pagué porque sé que tú lo necesitabas, porque sé que era importante para ti, y aunque no era justo lo hice, yo me pongo contento, me pongo alegre. Y aunque no lo quiera, lo voy a comentar, lo voy a hablar. Y es justamente lo que Dios nos dice, que nosotros tenemos que hablar, tenemos que llevar este mensaje de salvación a otros. Tenemos que declarar. Quiero que vayamos a Romanos 10. Romanos 10, del versículo 8 al versículo 10. Y dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón.
Y esta palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque de corazón se cree para justicia, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y es por eso importante que nosotros tenemos que confesar, tenemos que hablar de esta fe. No podemos quedarnos callados. Y la verdad es que si yo voy a la iglesia, escucho esto, ok, lo tomo, pero no lo confieso, esto no va a obrar, no se va a liberar, no se va a soltar la fe, porque simplemente la estoy guardando. Tengo que declararlo. ¿Y por qué tengo que declararlo? Porque la palabra que se declara en este mundo, conforme a lo que es la voluntad de Dios, esa palabra se obra, se convierte en obra, porque es así como Dios hizo las cosas. La palabra que se declara soltará fe, y esta fe activará la obra que debe ser hecha en tu vida y en la de los demás. La fe, obviamente, cuando uno la empieza a declarar, es necesario que nosotros también obremos. Moverse en fe, o moverse en el Espíritu, es hacer obras que vienen conforme a la fe. Pero hay que tener cuidado, porque también se nos enseña que tenemos que alejarnos de obras muertas. La llamada obras muertas es cuando uno, por ejemplo, no sé, doy un ejemplo, participa de una iglesia, escucha la palabra, predica la palabra, pero en su vida no la hace real. Y solamente aparenta que hace las cosas bien. Aparenta ser una persona recta, aparenta ser una persona que sigue los preceptos que Dios nos está dando a seguir, que aparenta ser una persona misericordiosa y detrás diente habla mal. Eso no es obra muerta. Al final tú terminas actuando de manera religiosa. Lamentablemente la humanidad se ha alejado de lo que es tener una relación con Dios. Pregúntate qué religión practicaba o qué religión seguía Adán o a Abraham, si no había en escritura, si no estaba en la iglesia. ¿Qué hacían ellos? Ellos tenían comunión directa con Dios, y es a eso lo que nos llama el Señor, a escucharlo. Cuando tú hablas, cuando tú estás orando, tú estás escuchando directamente de Dios, y eso te provoca a creer, eso fortalece tu fe en los preceptos que Dios te está dando a seguir. Y el hombre, lamentablemente, ha creado doctrinas que te alejan de la fe, y eso lamentablemente muchas personas nos lleva a no creer. Muchas personas van a la iglesia y realmente no creen lo que están escuchando, no creen lo que están viviendo, y es una pena. Nosotros tenemos que alejarnos de esos actos religiosos, de esas doctrinas que al final matan la fe. Por eso tenemos que dejar de lado esas obras muertas. Tenemos que entender también que la fe es un don de Dios. La fe es un don de Dios y no hay nada que nosotros podamos hacer por fuerza. Por eso es que nosotros no hay obra por la cual nosotros podamos ganar la fe. No hay nada que nosotros podamos hacer para ser merecedores de la salvación que Dios y que Jesús nos está brindando. Eso es un don de Dios y Él lo hace por amor, por misericordia. No debemos olvidar eso, porque eso es lo que nos va a llevar, el pensar de esa manera es lo que nos va a llevar a caer en obras muertas.
Una vez escuché a alguien que dijo que la religión o la tradición es lo que queda cuando el Espíritu de Dios se ha ido. Imagínate, Jesús vino a la tierra, nos enseñó cómo debemos ser con nuestro prójimo, cómo Él viene y nos enseña a tener esta relación con el Padre. Él carga los pecados, nos libera, muere, después resucita, sigue predicando, sigue enseñando y después Él asciende. ¿Qué hace el hombre después con esto? Algunos entendieron lo que es la comunión, pero otros simplemente empezaron a construir instituciones, religiones, doctrinas que terminaron alejando a las personas. Pablo enseñó mucho, en muchos versículos, por ejemplo, en Hebreos 4:14, vamos a revisarlo. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Significa que nosotros tenemos que mantener y seguir la forma en la que Jesús nos enseñó en cómo tener esta comunión con el Padre. No creando doctrinas, no creando formas o métodos para poder alcanzar tal vez la gracia o el favor de Dios. Otro versículo, Romanos 11:6. Romanos 11:6 dice: y si por gracia ya no es y si es por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera las obras ya no es obra. Significa que nosotros lo que estamos recibiendo hoy día, esta fe, esta convicción que viene a nosotros de tener esta nueva comunión con Dios gracias a lo que Jesús hizo, no es algo que nosotros lo conseguimos por querer cambiar de un día para otro, porque tal vez no entenderíamos realmente lo que eso significa. Otro ejemplo está en Gálatas 3. Gálatas 3, versículos 2 y 3, dice: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, que ahora vais a acabar por la carne. Ese es el problema que lamentablemente ocurre con nosotros, que pensamos que teniendo conductas rectas frente a los ojos de los demás, estamos alcanzando el favor de Dios al momento de querer orar y pedirle al Señor que nos ayude en ciertas situaciones. Y no cometamos el error de caer en esa actitud. Debemos arrepentirnos de eso. Pues, se nos enseña que debemos arrepentirnos de las obras muertas para entender realmente lo que es la fe. ¿Y qué significa arrepentirse? ¿Por qué es tan importante arrepentirse? Arrepentirse significa cambio de mente, cambiar tu manera de pensar. Debemos cambiar nuestra manera de pensar para que así cambie nuestra manera de vivir, la manera en la que actuábamos. Pablo enseña que nosotros tenemos que tener obras dignas de arrepentimiento. Hechos 26. Hechos, capítulo 26, versículo 20, dice: sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén, por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Aquí se nos dice que nosotros nos arrepintamos
y que nos convirtiéramos a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Y cómo es esto? El arrepentirse es un cambio de pensamiento, como lo vimos recién, hace un momento. Es un cambio de pensamiento, es un cambio del corazón y una actitud frente al pecado, frente a cómo yo me muevo o me movía en el mundo. Y eso lleva a una manifestación externa, que es la conversión. Que esta es ahora la dirección en donde yo me estoy moviendo. Ahora yo no me estoy moviendo, el pecado ya no me está moviendo en dirección opuesta a Dios. Ahora que me he convertido, ahora que he cambiado, me estoy moviendo en dirección hacia Dios. ¿Ya? Primero viene un arrepentimiento, y el arrepentimiento es de adentro, es desde el corazón, pero también es de un cambio de pensamiento, es una actitud frente al pecado. ¿Ya? Y esta conversión incluye obras que muestran que ha ocurrido algo internamente. Una de estas obras es la confesión de pecados, una base de la doctrina fundamental de nuestra fe. Es la confesión de los pecados, confesar mis pecados a Dios, hablarlo, decirlo, liberarme de esto, y obviamente confesar también mi pecado si es que he obrado mal a alguna persona, si es que he obrado mal a algún hermano o a alguien. Esto te libera a ti, me libera a la otra persona, y por eso es fundamental confesar pecado. Es una manifestación. Una persona que se arrepiente obviamente va a querer reparar el daño, va a querer rectificar. Y una de las muestras externas y una obra de arrepentimiento es justamente confesar tus pecados. Otra obra de arrepentimiento es la restitución. ¿Ya? Esto quiere decir el deshacer el mal que uno ha hecho. Y tú puedes decir, bueno, lo pasado, y en realidad no, porque como acabamos de ver, cuando tú le haces daño a alguien y tú vas y le pides perdón a la persona, lo haces de corazón, reconoces que te has equivocado, obviamente la persona se libera, y tú también. Por lo tanto, sí, se puede. Y otra forma es retribuir si es que has hecho algo o has tomado algo de manera indebida. Quiero que revisemos un versículo, Lucas 19, versículo 8 al 10, y dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Aquí podemos ver que esta persona reconoció que lo había hecho mal, tuvo la voluntad, el deseo de querer esto, porque estaba Jesús ahí, y va a él al Señor y le dice: me he equivocado, Señor, pero quiero hacer las cosas bien. Voy a dar a los pobres lo que he tomado, y si en algo he defraudado a alguna persona, lo voy a devolver 4 veces de lo que fue. Y mira lo que el Señor dice, la misericordia que Dios tiene con nosotros. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, y por cuanto él también es hijo de Abraham, por cuanto él también es heredero de la promesa. Heredero de la promesa porque se arrepintió, porque esa persona escuchó las palabras de Jesús y él las tomó, se arrepintió y creyó, y eso lo llevó a hacer un acto digno de arrepentimiento. ¿Y qué le dice Dios? ¿Qué le dice Jesús? Que su casa es salva y que ahora él es heredero de la promesa. Y es lo mismo con nosotros. Nuestra fe está en eso. Nuestra fe está en que hemos creído a Dios, nos hemos arrepentido del mal que hemos hecho, ya no estamos caminando mirando nuestro pecado o la culpa, sino que ahora estamos mirando al Señor, y Él nos toma, nos bendice
y no va a ser digno de una promesa. Nosotros preguntamos, bueno, ¿y cómo viene el arrepentimiento? Bueno, la benignidad de Dios lleva al arrepentimiento, porque la tristeza de saber que le hemos fallado a Dios, eso trae irremediablemente vergüenza a tu vida, porque reconoces y te das cuenta que estás mal, y eso te lleva a arrepentirte, y eso te hace cambiar tu manera de pensar, y te das cuenta que estabas en tinieblas. Dios nos sacó del mundo de tinieblas a un reino lleno de luz, de una luz de entendimiento, de entender que obrábamos bien, porque pensábamos que así íbamos a tener el favor de las personas, de que creíamos que la vida es justa cuando yo creo que es justo para mí. Dios nos saca de eso y nos enseña que debemos dejar esa manera de vivir, debemos dejar esa manera de pensar mal de las personas. Nos lleva a misericordia, nos enseña lo que es la misericordia a través de la obra de su Hijo, a través de la obra de Jesús. Para terminar, quiero animarlos y decirles, primeramente, lo digo por mí, es necesario fortalecer la fe. Es necesario fortalecer la fe. Es necesario que estemos constantemente buscando, participando de las reuniones, participando, si no a través de los envíos que se están haciendo, a través de las páginas de Facebook, la página de YouTube, llamarnos, preocuparnos, hablar palabras de fe, para fortalecer, para que esta fe no se atrofie por las circunstancias que estamos viviendo hoy en día en el país y en el mundo. Compartiendo cada vez que se pueda una palabra de esperanza para aquellos que no la tienen. Es necesario que nosotros estemos constantemente orando también. Si no tienes internet, si no tienes minutos para llamar, lo que puedes hacer es orar, porque eso también mantiene la comunión que tú tienes con tu Padre, y también ejercita y mantiene fuerte, fortalecida tu fe, tu confianza en Dios, de que Él nos protege, de que Él nos cuida y cuida a todas las personas, y que Él está a cargo de todo lo que está sucediendo hoy en día, de que hay un propósito, y aunque no lo entendamos, nosotros debemos mantenernos en eso. Aunque no comprendamos y no seamos capaces de ver todo el cuadro, es necesario que nosotros nos mantengamos con esa confianza, ¿ya? Así que quiero darles gracias, quiero bendecirlos y nos vemos pronto.